¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno. Hago un nuevo video, esta vez para responder de alguna forma a una pregunta que me han hecho muchas veces, cada vez que abría así los temas en historias de Instagram preguntando qué les interesaría, sobre qué les interesaría que hablara y cosas por el estilo. Algo que siempre sale, siempre surge. También me lo preguntan por mensaje privado, bastante. Es una pregunta muy linda e interesante para quienes nos dedicamos a la filosofía, a hacer filosofía. Y bueno, más aún teniendo en cuenta que de una forma u otra esta es una cuenta de divulgación de filosofía. Que es, bueno, tratar de responder de una manera sintética a la pregunta de cómo iniciarse a la lectura y al estudio de la filosofía por fuera de la academia, obviamente. Así que bueno, voy a tratar de darles algunos consejos o recomendaciones que a mí particularmente me sirvieron. Si bien yo he estudiado filosofía académicamente en la Universidad de Buenos Aires, lo cierto es que también tengo una formación muy autónoma en lo que es filosofía. La sigo teniendo al día de hoy. Y nada, lo que voy a darles simplemente son algunos consejos y cosas que a mí me han servido y que considero valiosas de transmitir. El primer consejo que les daría, que sinceramente creo que es el más importante, el más valioso y el que a mí más me ha servido y que me lo han dado a mí en su momento, una docente que yo aprecié muchísimo, que se llamaba Gloria Autino, es que déjense llevar por su intuición y por su pasión en lo que estén leyendo. Esta enorme docente una vez nos dijo algo así como, bueno, la realidad es que si ustedes quieren leer la fenomenología del espíritu de Hegel y no saben nada de filosofía, léanla. Léanla. No van a entender nada, obviamente, no van a entender un cuerno. Si quieren leer Ser y Tiempo de Heidegger también. Digo, no se va a entender un cuerno sin formación filosófica, pero lo importante son las ganas que tengan de leerlo, la pasión que les genere esa lectura, y quedará lo que quedará en una primera lectura. Con esto me refiero a que, sin temor, yo les recomendaría que se lancen a la lectura de lo que ustedes quieran, les interese y les apasione, más allá del miedo a entender o no entender nada, porque sinceramente creo que eso es algo total y completamente secundario a la hora de estudiar y hacer filosofía. El entendimiento, la comprensión es un proceso que lleva tiempo y lleva mucho más de una lectura. Lleva una cantidad infinita e interminable de lecturas de lo que a uno le interesa. Así que mi primer consejo es ese. Déjense llevar por su intuición, por su pasión, por los temas que les interesen y láncense a leer lo que se les cante. Y no se preocupen si no entienden nada. Si les gusta, síganlo leyendo. Y si en un momento el cerebro les explota porque no están entendiendo nada y lo quieren dejar, lo dejan y ya. Pero ese es el consejo, el primero que yo les daría y el que a mí más me ha servido. Olvídense del tema de si el autor es difícil, complicado, si es inaccesible, si no se puede, si se puede. Y aventúrense a leer por intuición pura, lo que ustedes quieran. Obviamente no me voy a hacer pelotudo y ahora sí vamos a los otros dos consejos, que ya sí implican cosas accesibles, ¿no? El segundo consejo que les daría, que estos dos consejos no van a ser muy originales, les aclaro, es que, bueno, aventurarse al campo de la filosofía implica necesariamente aventurarse al campo de la historia de la filosofía. Esto no es lo mismo que ocurre en todas las disciplinas. Alguien que estudia medicina no tiene por qué necesariamente conocer la historia de la medicina y de hecho la enorme mayoría de los médicos desconocen completamente la historia de la medicina, por poner un ejemplo simplemente. Es un caso completo y totalmente distinto el de la filosofía. Es prácticamente imposible hacer filosofía desconociendo la historia de la filosofía. Así que eso es algo con lo que se van a tener que meter en algún momento porque cualquier autor competente que ustedes lean, el campo de la filosofía, se va a referir a problemas que forman parte de la tradición de la historia de la filosofía, sea para
problematizarlo, sea para refutarlo, sea para decir la filosofía se preocupó hasta el día de hoy por este problema y este problema es una cagada, sea por el motivo que sea, pero es así. En ese sentido, la forma más sencilla de subsanar, digamos, el hecho de tener que saber la historia de la filosofía es, por más que sean aburridos a mi juicio, acceder a algún manual de historia de la filosofía. No como una primera lectura, pero sí como algo para que tengan en cuenta. Yo lo que les diría es que vayan al manual de filosofía que tengan a mano. De filosofía, quiero decir, de historia de la filosofía que tengan a mano. Que les sea accesible a ustedes. Generalmente acá en Argentina se recomienda el de Carpio. Creo que se llama Principio de Filosofía. A mí me parece muy irregular ese manual, yo no lo recomendaría. Me parece que tiene capítulos que están bien y capítulos que son pésimos y muy malos. Así que yo no lo recomendaría, y aparte Carpio sinceramente me cae muy mal él como persona. Si tuviera que recomendarles un manual, yo les recomendaría La historia de la filosofía de Copleston. Este es el volumen 9, el que les estoy mostrando. Son 9 volúmenes. Naturalmente yo no les estoy recomendando que se compren los 9 volúmenes, simplemente que vean en internet los volúmenes, y si a alguno les interesa, bueno, ahí tienen un manual, a mi juicio, de lo mejor, de los mejores que hay, que abarca buena parte de la historia de la filosofía. Este es el que yo recomendaría. No obstante, a mi juicio, si estamos hablando de iniciarse en esta cuestión, vayan al manual que les sea accesible, que tengan a mano, que tengan ganas de leer. Pero sí es recomendable que puedan acceder a un manual de historia de la filosofía. El tercer consejo ya son lecturas que yo particularmente recomiendo a la hora de leer fuentes filosóficas, que es lo que importa. Leer filosofía básicamente no es ni leer manuales de historia de la filosofía, por más que en un punto es algo que hay que hacer en algún momento. Tampoco es leer a comentadores que hablan sobre Platón, Aristóteles, Hume, Locke, Kant, Nietzsche, Heidegger, Foucault, lo que ustedes quieran, sino que es leer las fuentes. Leer las fuentes. Y en ese sentido, yo les voy a recomendar algunas fuentes accesibles a mi juicio, bastante accesibles, o al menos en mayor o menor medida, para comenzar a leer filosofía. Esto no es que se contradiga con lo que le dije al principio, ¿no? De que lean lo que se les cante por intuición. Pero si quieren tener, por el motivo que sea, simplemente algunos señalamientos de posibles textos abordables sin conocimientos filosóficos, yo les recomendaría. En primera instancia, obviamente, hay que ir a los griegos porque allí nace todo este asunto, básicamente, al menos en términos occidentales y europeos, allí nace todo este asunto. Aristóteles, si bien tiene textos relativamente accesibles, como puede ser la Ética Nicómaco, la realidad es que es complicado. Me parece que aquí no hay que ser muy original. La recomendación por excelencia es comenzar por Platón. Y hay algunos diálogos de Platón que son muy legibles y accesibles. Por ejemplo, por mencionar algunos, la Apología de Sócrates. Yo tengo estos volúmenes de Gredos, pero la Apología de Sócrates es un muy lindo texto, muy legible, sin conocimientos filosóficos. El banquete también es un texto formidable, de una belleza estética abrumante, y que también es legible, sin conocimientos filosóficos previos. También está Fedro y Fedón. Yo creo que esos textos demandan un poco más de conocimientos previos. Y está el que probablemente sea, si quieren tener una primera lectura, yo les recomendaría que lean esos dos antes, pero si quieren tener una primera lectura fuerte, que abarque muchos temas y que sea accesible, bueno, tienen esta maravilla de la humanidad, al menos en términos, repito, occidentales y europeos, que es la República de Platón. La República de Platón. Ahí tienen un largo tratado filosófico que abarca buena parte de los problemas fundamentales de la filosofía occidental. Así que bueno, tienen esos
3 diálogos platónicos. Yo les mostré la edición de Gredos. Si es para iniciarse a la lectura filosófica, vayan a la edición que tengan a mano y ya, ni se preocupen por la traducción en principio. Una recomendación anexa, en este caso, es, a mi juicio, los saberes no se crean porque hay una mente brillante que un día se despierta y dice, uy, se me ocurrió esta idea, es brillante. No funciona así la producción de conocimiento, al menos a mi juicio. Tampoco estoy diciendo con esto que no existan mentes brillantes, más vale que las hay y acabo de mencionar una. Pero estudiar la filosofía por fuera de su contexto es algo que tarde o temprano les va a traer problemas y les va a traer dificultades para comprender esos problemas que ustedes quieran trabajar. Así que una recomendación anexa es que traten de leer libros, comentadores, lo que sea, que los ubiquen en contexto o les ubiquen en contexto a las producciones filosóficas o a los autores que a ustedes les interesen. En ese marco, en el caso de los griegos, les recomiendo un librito chiquito que a mí fue muy importante en mis inicios en la filosofía. Y es un libro que al día de hoy sigo volviendo a veces porque me parece que es muy bueno. ¿Qué es este? Los orígenes del pensamiento griego de Bernant. Es un muy lindo libro, muy cortito, muy sintético. Bernant es un especialista en estos temas. Y que les va a dar un panorama bastante general e introductorio, ¿no? En términos más contextuales de lo que fue justamente el pensamiento griego. Pero bueno, avancemos un poquito más. Vamos a saltearnos lo que sería la filosofía medieval y también la filosofía renacentista. Vayamos a otro texto clásico que también es legible sin conocimientos previos filosóficos, que es, ya ubicados en el nacimiento de la filosofía moderna, las meditaciones metafísicas de Descartes. Sobre todo las primeras 3, son 6, son muy legibles y bueno, es un clásico básicamente, ¿no?, de lo que es la filosofía en estos términos que estamos viendo que son clásicos. No se dejen asustar porque bueno, este libro es bastante grueso como ven, pero trae las objeciones y respuestas. Las meditaciones metafísicas creo que no sé si llegan a las 100 páginas siquiera. Así que eso es algo también muy accesible. Si leen las meditaciones metafísicas de Descartes y les interesan y les gusta, también pueden ir a El discurso del método. Es bastante más denso que las meditaciones metafísicas, pero es legible. Es legible también. Como primera lectura cartesiana, sin duda que recomendaría las meditaciones metafísicas. Podríamos mencionar el Tratado de la Naturaleza Humana de Hume, de Kant, algún texto suelto, pero para no hacer de esto un chicle interminable, vayamos ahora a un texto filosófico contemporáneo. No es un texto que a mí me vuelva loco, ni que me guste, y el autor tampoco, pero me parece que funciona muy bien como un texto de filosofía contemporánea, legible para cualquier persona que no tenga conocimiento filosófico de ninguna índole. Y ese texto es El existencialismo es un humanismo, de Jean-Paul Sartre. Este texto, que es una conferencia originariamente, es un primer acercamiento a lo que es el existencialismo sartreano, una corriente filosófica contemporánea francesa, y es realmente muy legible y es otro tipo de filosofía, que es filosofía contemporánea, distinta de la filosofía moderna cartesiana y de la filosofía clásica antigua, como el caso de Platón. Es también muy accesible y les va a dar al menos un primer acercamiento a lo que es la filosofía contemporánea. Podría mencionar textos de Foucault, de Nietzsche, qué sé yo, de muchos autores que son relativamente legibles, pero prefiero ir por la vía segura y clásica, salvo este texto de Sartre, que tal vez es un poco más jugado, no hay nada muy original en estos libros que les he mencionado. Bueno, tal vez el de Bernant. Pero bueno, estos son algunos consejos que les puedo dar, respondiendo a esto que me preguntan siempre, respecto a cómo iniciarse a la lectura filosófica o al estudio de la filosofía. Y bueno, gente, espero que les sean útiles y que les sirvan. Les mando un abrazo.